Bendiciones. De nuevo este servidor llamado Joel Sarco, trayéndote un mensaje titulado ¿Por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿No te has preguntado por qué Dios sacó a Eva y a Adán del huerto del Edén? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Y para qué? Si no lo sabes, quédate hasta lo último y hoy aprenderás por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Porque muchos enseñan que fue porque mordió una manzana. Déjame decirte que no mordió una manzana, él mordió fue un fruto. La Biblia no enseña que es una manzana. La Biblia sí enseña que fue un fruto. Y déjame decirte otra cosa, que muchos creen que cuando el hombre muere va al cielo y nadie va al cielo. La gente que muere va al seno de Abraham si muere en Cristo. Y el que muere sin Cristo va al infierno. Porque en el cielo solamente está Dios en el trono, Jesús a la diestra, y los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles haciendo la obra del reino. Otros alabando a Dios y otros siendo direccionados por Dios para direccionarse aquí en la tierra. Déjame decirte que Adán solamente tuvo un dictamen de Dios, una demanda de Dios, un mandamiento de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo versículo 16 al 17. Donde Dios le dice que no coma del fruto del árbol, que era de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente él iba a morir. Y déjame decirte que Adán, cuando muerde el fruto, Adán no muere físicamente. Lo que le quiso decir Dios fue que si él comía del fruto, él iba a morir espiritual, y muriendo espiritual iba a morir físicamente, porque Adán era 100% inmortal, que no estaba sujeto a la muerte, pero también era 100% mortal, y de hecho por pecar y fallarle a Dios en la desobediencia, él muere, porque él era 100% inmortal y 100% mortal. Entonces cuando muerde el fruto deja de ser inmortal y pasa a ser mortal, y por esta causa Adán muere. Porque Adán muere es espiritualmente, porque la Biblia dice que Adán vivió 930 años. Entonces en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 podemos ver que Dios le da un mandamiento a Adán. Pero déjame decirte que Jesús, para redimir todo lo que hizo Adán, cumplió 613 mandamientos. Del error de Adán, de un solo mandamiento, Jesús, para redimirte a ti, tuvo que hacer 613 mandamientos. Porque muchos hacen los 10 mandamientos, pero no son salvos, porque tienen que ser redimidos por la sangre del Cordero. Entonces en Génesis podemos ver que Dios le da una demanda a Adán y le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al desobedecer a Dios, entra en la desobediencia y entra el pecado y la muerte. Y esto lo podemos ver en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 6 al 11, que es la caída del hombre, donde el hombre muerde el fruto. Déjame decirte otra cosa, que si Adán le dice a Eva que no, el diablo queda juzgado, porque Dios levanta juicio, porque Eva mordió primero y seduce a Adán. Y si Adán le dice que no, Dios levanta juicio, condena al diablo y redime a Eva. Pero por causa de que Adán también comió, tuvo que nacer la figura de Jesús, y por eso que el verbo se tiene que hacer carne, para remediar todo el error que Adán cometió en el huerto del Edén. Por eso es que la Escritura dice que por un hombre fuiste destituido de la gloria de Dios, mas por el otro soy vivificado, porque Jesús te entrega la vida eterna, pero Adán te entrega una vida eterna en condenación. Si tú sigues en la condenación, eternamente vivirás en el infierno. Pero si tú recuperas lo que se perdió en el huerto, que es por fe, por la gracia que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso es que tú tienes que entender que todo aquel que muera no está en el cielo, porque en el cielo no hay nadie. En el cielo está Dios, Jesús, los ángeles, los querubines y los arcángeles. La gente cuando muere en Dios va al seno de Abraham, y los que no mueren en Dios mueren eternamente y se van para el infierno. Entonces en Génesis capítulo 2 podemos ver que Dios le da un dictamen a Adán y Adán no cumple el dictamen. En Génesis 3 versículos 6 al 11 podemos ver que el hombre desobedeció a Dios. Por causa de esa desobediencia entró el pecado y entró la muerte. Y Adán deja de ser inmortal y pasa a ser eternamente mortal, y por eso es que muere. Ahora vamos a descubrir por qué Dios sacó del huerto del Edén a Eva y Adán. Esta es la razón por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. ¿Sabe por qué lo sacó? Porque en Génesis 3,
del versículo 22 al 24, podemos ver que Dios dice que el hombre comió del fruto y ahora entiende el bien y el mal, que es igual a Dios. Puede discernir cuál es el bien y el mal. Y Dios dice, si el hombre extiende la mano y come del árbol de la vida, eternamente vivirán. Esa parte, eternamente vivirán, lo que quiso decir Dios es que si el hombre extiende la mano, come del árbol de la vida, que ese árbol de la vida es la representación de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la verdad, y te lo puedo recalcar cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese árbol de la vida representa a Jesús. Entonces, si el hombre come del árbol de la vida, eternamente vivirán, ¿qué? Condenados, porque ya habían tenido la muerte eterna. Y no podía Jesús venir a redimir al hombre, porque ya el hombre eternamente iba a vivir con el diablo en el infierno. Entonces Dios manda a proteger con 2 querubines y con fuego, que es representación del Espíritu Santo, al árbol de la vida. Y por esta causa, para que el hombre no viviera condenado y tú y yo no fuéramos para el infierno, porque desde el principio Dios te está protegiendo, aunque tú no lo creas, Dios te protegió antes que tú nacieras. Y por esta causa, Dios tuvo que enviar a proteger el árbol de la vida para que el árbol de la vida se hiciera carne y viniera a redimirte a ti y pagar por precio de sangre. Entonces, por esta causa, Dios tuvo que impulsar al hombre. Dios bota o lo saca del huerto del Edén para beneficio tuyo y mío y para beneficio de Adán y Eva. Porque si ellos comen del árbol de la ciencia del mal, eternamente vivirán. Pero qué condenados, iban con el diablo por el infierno, porque desobedecieron la voz de Dios, desobedecieron la voz de Dios y obedecieron la voz del diablo. Y por esta causa fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que ahora nosotros podemos tener la garantía, que es por el Espíritu Santo, de que Jesús venga por su iglesia, porque Jesús redime al hombre y lo salva de la condenación eterna y te entrega la vida eterna en Cristo Jesús, para que viváis eternamente con Cristo y no viváis eternamente en el infierno. Por esta causa, Dios impulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, para que no comieran del árbol de la vida y eternamente viviéramos condenados en el infierno. Bendiciones, bendiciones.